Hola mis queridos hermanos, saludos de Alemania. Estamos listos para nuestra hora de consulta. Hoy, si no hay problemas o preguntas muy serias, quiero seguir con el capítulo 4 de Efesios y a ver cómo nos guía el Espíritu Santo para aprender algo de la palabra. Pero antes quiero compartir una canción. Realmente no sé dónde ni cómo la aprendí, pero es una canción que también cabe con el mensaje de los primeros versículos de Efesios capítulo 4. Unoso Padre, unoso Padre, con cuerdas que no se pueden romper. Unoso Padre, unoso Padre, únenos con amor. Hay un solo Rey Dios, hay un solo Rey, hay un solo cuerpo, por eso queremos decir: unoso Padre, con cuerdas que no se pueden romper. Unoso Padre, únenos con amor. Hay un solo Dios, hay un solo Rey, hay un solo cuerpo, por eso queremos decir: unoso Padre, con cuerdas que no se pueden romper. Unoso Padre, únenos con amor. Sí, Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú ayudes a tu iglesia, que nos unamos en todo aquello que es fundamental, esencial para todos nosotros, Padre. Ayúdanos a superar las diferencias y especialmente te pido que tú nos ayudes a superar las peleas, las acusaciones mutuas, incluso las guerras teológicas que se combaten a veces. Siendo tú, Padre, un único Dios, un único Padre, Jesucristo es el único Rey y solo hay una iglesia según tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo dentro de nosotros a llegar a tener esta mentalidad de que somos uno en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, doy la bienvenida a Laura y a Carolina. Más no puedo alcanzar a ver en mi celular, pero bienvenidos a este tiempo juntos. Y estamos en el libro de Efesios, ya vimos los primeros 3 capítulos y hemos visto de que el tema o un tema central del libro de Efesios es definitivamente la iglesia. Mientras las otras cartas como Gálatas, Filipenses, Colosenses y estas cartas Corintios tienen que ver con iglesias locales que sí existían históricamente, y en estas cartas encontramos asuntos que eran problemas que tenían que enfrentar o que estaban enfrentando las iglesias en su tiempo. En Efesios tenemos una situación un poco diferente porque Efesios, como dije muy al principio, algunos tal vez no se van a recordar, Efesios es
una carta circular a todas las iglesias. Y lo que trata Efesios es más el asunto de lo que es la iglesia desde el punto de vista de Dios. Y Efesios en la carta no trata directamente asuntos que tengan que ver directamente con la situación de Éfeso en el primer siglo, sino más que todo nos da un ámbito, una perspectiva más grande, más universal de lo que en el corazón y la mente de Dios debería ser y realmente es la iglesia. Entonces aquí podemos ir corrigiendo nuestro concepto de iglesia en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude, porque yo me doy cuenta en todo mi tiempo de haber sido ministro del Evangelio que hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones y a mí me rompe el corazón cuando se están realmente atacando, peleando, cuando se está negando a otros la fe verdadera y genuina en Cristo sin conocerles. Y yo tengo que confesar y pido perdón a Dios de que yo también en algunos tiempos, en los tiempos más, cuando era más entusiasmado de la salvación, yo cometí el error de hablar mal de otras denominaciones, de su teología, o hablé mal de algunos ministros y pastores, y en la gran mayoría he logrado pedir perdón también en público, pero es algo que no ayuda, realmente no ayuda al avance de la iglesia. La iglesia es un asunto, y eso lo expuso en mi librito, La Amada de Dios, la iglesia. La iglesia es un asunto que está muy cerca al corazón de Dios. Y por eso Dios sufre cuando su iglesia sufre. Pero entremos a Efesios y entonces que Dios nos tenga misericordia. Efesios 4 voy a empezar a leer en el versículo 1, a ver hasta dónde llegamos hoy, pero como no tenemos prisa, allá vamos. Dice así: yo pues preso en el Señor, porque sabemos que Pablo escribió Efesios desde la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es otra palabra para llamado, y el llamado del cristiano es ¿cuál? El llamado del cristiano es llegar a ser parte de la esposa de Jesucristo por la eternidad. El llamado del cristiano es que su vida presente en todo lo que es y todo lo que tiene valga y contribuya al Evangelio, al avance del Evangelio en este planeta Tierra mientras Jesucristo no regrese. Entonces, aquí dice que os ruego que andéis. Esta palabra andar en el griego peripateo es una palabra interesante porque más está hablando de una rutina de andar. Digamos, yo puedo andar, si yo visito alguna ciudad en mis viajes, yo puedo andar por el centro de esta ciudad para conocerla. Pero aquí esta palabra andar se refiere a un andar continuo, una cosa que es la práctica, la costumbre rutinaria de mi vida. O sea que aquí está Pablo llamando por esta palabra a que vivamos en todo lo que sea nuestra vida, que vivamos el Evangelio, que sea lo normal, que el Evangelio, la fe en Jesucristo, es la motivación mayor para levantarnos todos los días en la mañana. Entonces este andar habla de una rutina, de un camino que es bien caminado, bien firme, donde ya no uno se resbala. Este tipo de andar está hablando.
Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí ya se podría sacar una predicación entera solo de estas palabras. La humildad es la actitud que nos ayuda a actuar de acuerdo a lo que verdaderamente somos en Cristo. La humildad no es una debilidad, sino la humildad es la actitud que me ayuda a reconocer lo bueno que tengo y a reconocer mis deficiencias y no pretender ser más de lo que realmente soy. Los evangélicos hablamos mucho, pero a veces atrás de tanta palabrería a veces carece el carácter, y eso no es bueno. Humildad es la actitud que nos ayuda a corregir a otros y a ser corregido por otros. Y mansedumbre es también, a veces suena como una persona débil, no, pero mansedumbre es una fortaleza porque el mismo carácter de Jesucristo, él mismo lo describe en Mateo, parece que es 10:29 por allá, de que yo soy humilde y manso. Entonces, aquí hay una fuerza de carácter, una fuerza que no busca pelear, sino que busca ganar por el ejemplo, ganar a los demás por el carácter cristiano que somos y que tenemos. Entonces, estas actitudes nos deben llevar a soportar a los demás que son parte de la iglesia, dice que con paciencia en amor. La palabra soportar realmente implica de que en la iglesia, en la relación con los hermanos, no siempre todo va a ir normal y bien. La iglesia no es el cielo en la tierra todavía. La iglesia nos ayuda a llegar, pero en la iglesia hay seres humanos como tú o como yo, y nosotros somos capaces de actuar mal, somos capaces de dañar, de herir a otros, o ser herido, o ser dañado por otros. Entonces aquí, otra vez recordando que hay un llamado mayor, un llamado que señala hacia una eternidad. Y teniendo en cuenta este llamado del cuadro mayor, de lo que Efesios habla principalmente, él dice el apóstol que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque todos estamos camino a la boda del Cordero y deberíamos ayudarnos mutuamente de que todos lleguemos bien, como una esposa bien preparada, bien adornada, bien limpia, bien corregida, y en lugar de criticar a otros porque no son tan perfectos como yo, les debería ayudar a llegar a mi perfección. Estoy bromeando, ya me conocen un poquito, ojalá. Entonces, esta palabra soportar significa que aprendamos a no ser ofendidos por todo lo que sucede en la iglesia, por todo mal comportamiento, por toda palabra que tal vez la hayamos malentendido, o toda mirada que malinterpretamos. Que no seamos tan sensibles, sino que aprendamos a soportar a los demás en la iglesia con sus deficiencias, a veces con sus mañas, incluso a veces con su comportamiento malo, pero recordando de que nosotros todos, si somos humildes y mansos,
nosotros todos tenemos nuestras cositas que no son perfectas. Soportándonos así, podemos guardar algo que para Dios es muy, muy, muy importante. Lo dice el versículo 3. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el vínculo de la paz se refiere de que podamos estar en paz los unos con los otros. ¿Cómo es guardado este vínculo? ¿Cómo es mantenido este vínculo? Pues por el mutuo perdón. Al final del capítulo 4 en Efesios podemos aprender que perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os ha perdonado vuestros pecados. Entonces, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu se refiere a qué? De que todos aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Pero si nosotros, por nuestro comportamiento egoísta o egocéntrico, incluso pecaminoso, si nosotros contristamos el Espíritu Santo, como también lo menciona el mismo capítulo en su versículo 30, nosotros dañamos la unidad del Espíritu, porque estamos siguiendo a otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Seguir la guía del Espíritu Santo es importante porque la unidad del Espíritu es una de las fuerzas mayores que va a tener la iglesia. Si dentro de la iglesia hay diferentes espíritus combatiendo o peleándose, eso va a debilitar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, en cierta manera, y no lo digo como blasfemia, sino que es una persona sensible, porque en versículo 30 dice que no vayamos a contristar al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene sentimientos que se puede contristar. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo, que supuestamente, como lo vamos a ver en un minuto, debería ser uno, y dentro del cuerpo se mueven diferentes espíritus, porque ¿cuántos tipos de espíritus hay? Bueno, está el Espíritu Santo, ese es al quien queremos seguir. Pero está el espíritu humano, porque somos creados a la imagen de Dios, que según Juan 4:24 es espíritu. Pero también están los espíritus malos, los demonios. Entonces, ¿qué espíritu está realmente empujando nuestra vida? Si es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo siempre nos va a empujar, a motivar, a amonestar hacia la unidad, hacia el soportarnos con tal de que la iglesia no sufra divisiones y pleitos, algo que es muy común. Si todos, solo imagínense, si todo cristiano viviera consciente a la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida, y si todo cristiano obedeciera a este Espíritu Santo dentro de sí, no habría problemas. Porque el Espíritu Santo nunca impulsaría a un creyente a dañar a otro, a hablar mal de su propio cuerpo. El Espíritu Santo no haría eso. Y si nosotros lo hacemos, el Espíritu atrás no puede ser el Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando de errores graves, no estoy hablando de heresía, pero
por ejemplo, que comprender que hay una diferencia en la teología, por lo menos yo lo entiendo así, entre lo que es una herejía y lo que es una enseñanza tal vez equivocada. Por ejemplo, hay muchas enseñanzas respecto a los dones del Espíritu Santo. Yo personalmente creo que todavía deberían actuar, deberían funcionar, pero conozco iglesias que también siguen adelante, siguen creciendo, a pesar de que ellos creen de que estas cosas ya no son para hoy. Y aquí ese sería un asunto. ¿Puede o debe cada cristiano hablar en lenguas? Yo diría que sí, otros dirían que de ninguna manera. Pero la enseñanza respecto a los dones del Espíritu y la enseñanza respecto a hablar en lenguas. Yo escribí un libro sobre profecía y lenguas, pero lo que uno cree respecto a eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Entonces unos dirán que lo que enseñan los pentecostales, los carismáticos, es incorrecto, es un error, y el otro grupo dirá que los que no creen en los dones, en el bautismo del Espíritu Santo, ellos están equivocados. Esas son opiniones. Pero eso no pasa nada. Pero una enseñanza, si es incorrecta, no nos va a apartar de Jesucristo. En cambio, una herejía, enseñanzas heréticas, eso sí nos apartan de Jesucristo. Nos hacen salir del camino de la verdad y nos inclinan a un camino del error, pero un error que nos aleja de Jesucristo. Que Jesucristo no fue Dios, o que Jesucristo nunca fue hombre, y cosas que es muy importante en la teología del Nuevo Testamento. En la primera Juan habla de eso. Si Jesucristo no nació, como acabamos de tener el domingo de resurrección, 1 Corintios 15, si Jesucristo no resucitó de los muertos, no tenemos ni fe tiene sentido, nada de eso. Si alguien empieza a decir que como oí Es gibt in deinen Kontakten niemanden mit dem Namen Christoph Susi de Morales. Wessen Kontaktinfo suchst du? Keine. Perdón, aber mi celular está actuando solito aquí. Es gibt in deinen Kontakten niemanden mit dem Namen Mimi Larissa Ecuador. Wessen Kontaktinfo suchst du? Ay, Señor Jesús, no sé qué está pasando con mi celular. Hier ist die Kontaktinfo von Jürgen Eisen. Ok. Perdón, pero fue un problema de la tecnología aquí. Una herejía es algo que niega que Jesucristo vino como se hizo hombre, niega su resurrección física en tiempo y espacio. Eso sí nos aparta de Jesucristo y nos puede incluso apartar de la salvación. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Pablo aquí habla de soportarnos con paciencia, cuando habla de mantener la unidad del Espíritu, está diciendo, por favor, aguántense si algunos cristianos son diferentes que ustedes. Con tal de que ellos reconozcan y confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor, y si creen en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, según Romanos 10, son hermanos nuestros y son nacidos de nuevo, porque más requisitos no hay. Entonces, es un asunto delicado actuar de una manera de que nuestro comportamiento dañe o destruye la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Si no estamos de acuerdo, tenemos que soportarlo, a menos de que el hermano realmente esté en camino de una heresía. Eso es diferente. Allá sí tendríamos que actuar, pero siempre, también en un caso así, tendríamos que actuar con la verdad y hablando la verdad en amor, y no crucificar al hermano primero y después preguntarle qué quería decir. Entonces, ¿por qué tenemos que procurar mantener la unidad del Espíritu? ¿Por qué tenemos que procurar guardar nuestras relaciones en paz? Paz significa que ya no tengo nada en contra del hermano. ¿Por qué? Porque versículo 4 en Efesios 4 nos empieza a decir lo siguiente. Un solo cuerpo. ¿A qué se refiere? A la iglesia. Un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí hay una serie de unos, podríamos decir. Desde el punto de vista de Dios, hay una sola iglesia en este planeta. Y no es ni la católica, ni la protestante, ni la pentecostés, ni la, metodista, presbiteriana. No, desde el cielo, cuando Dios mira a la tierra, Él ve un cuerpo de Cristo, al cual solamente Él conoce, porque obviamente algunos que se consideran ser cristianos, Dios en su palabra, Jesús indicó, no lo son. Dice que Jesús a algunos dice que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, en Mateo 7 del 21 al 23. Y estaba hablando de personas que incluso confiesan a Jesús como Señor, pero confesar a Jesús como Señor no es lo mismo que decir que Jesucristo es el Señor. La salvación se consigue, según Romanos 10, 8 al 10, cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir que la palabra confesar? La palabra confesar quiere decir, en griego es la palabra homologio, y quiere decir literalmente decir lo mismo. Entonces, confesar a Jesucristo como Señor quiere decir que yo digo lo mismo de quién es Jesús, como Dios y la palabra de Dios dice quién es Jesús. Si yo confieso a Cristo así y creo en mi corazón que resucitó de los muertos, dice que soy salvo o seré salvo. Ahora, si alguien dice Jesucristo es el Señor, pero no lo cree, y cuando no cree que Jesús es, que la Escritura dice que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el camino, la verdad y la vida, y todos los títulos que tiene, no importa lo que diga, no será salvo, porque confesar es otra cosa que decir. Entonces, un solo cuerpo. Y uno llega a ser parte de un solo cuerpo cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. En el cielo nadie te va a preguntar dónde aceptaste, en qué iglesia de características humanas, en qué denominación aceptaste a Cristo. Y ningún ángel va a abrir un libro y decir, pues ese que aceptó a Cristo en tal y tal iglesia, ese sí no. No. Esas cosas no se van a dar en el cielo. Seguramente que no.
Pero en el cielo sí se va a chequear si nosotros entramos al libro de la vida o si nuestro nombre fue borrado. Y eso tiene que ver con la confesión de nuestra boca y la fe de nuestro corazón. Y si estas dos cosas no realmente concuerdan, digamos lo que digamos nosotros, no somos cristianos. Dios no te va a preguntar si has sido bautizado de niño, de joven, de adulto, de viejo o de muerto. Dios en primer lugar te va a preguntar si tú confesaste a Jesucristo tal como Él es. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay solo un Espíritu Santo, no hay dos. Entonces, si se juntan, solo estoy pensando en voz alta, perdón. Si se juntan dos grupos de cristianos y un grupo dice que el Espíritu Santo dice que debemos hacer tal y tal cosa, y el próximo grupo dice que el Espíritu Santo nos dijo que hagamos lo contrario. ¿Quién tiene razón? ¿Está dividido el Espíritu Santo? Ahora, estoy hablando de cosas serias que son relevantes a la salvación. Ahora, si el Espíritu Santo a un grupo le dice que vayan a evangelizar 3 veces la semana y al otro grupo les diga que vayan a evangelizar 1 vez al mes, de esto no se trata. Eso sí se puede dar. Pero cuando se refiere ya a cosas doctrinales serias que tienen que ver con nuestra eterna salvación, es imposible de que un grupo diga, el Espíritu Santo dice eso, así es uno salvo, y el otro grupo dice que no, de esta forma uno es salvo. Entonces, uno de los dos miente, porque hay otros espíritus, pero solo hay un Espíritu Santo, el cual debe guiar a la iglesia. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando nosotros creemos a este Espíritu Santo, si nosotros entendemos que somos parte de este cuerpo único de Jesucristo, entonces nosotros tenemos el derecho de tener una expectativa real de que aquello que hemos creído se va a cumplir, porque esperanza significa que nosotros vamos a estar esperando que se cumpla aquello que Dios nos ha prometido. Y mientras estamos en nuestro llamado, cuando estamos en nuestra vocación, siendo miembros del cuerpo de Cristo, tenemos todo el derecho de tener una esperanza viva de que aquello, lo que Dios prometió, Él también es capaz de cumplirlo y de realizarlo, no importando cuál complicado o sobrenatural va a ser. Un Señor, dice, un solo Señor. ¿Por qué dice un solo Señor? Porque Jesucristo es el Señor de señores, o sea que hay otros, pero solo hay un Señor de señores. Miren, Jesucristo habló en los evangelios, uno no puede servir a 2 señores. Y en los evangelios usa, por ejemplo, el dinero como otro señor. No se puede servir a Dios y al mamón, o sea que al dinero. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es el que manda nuestra vida? ¿Es Jesús? ¿El Jesucristo resucitado? ¿O es otra persona? ¿Es otro asunto? Cristianos tenemos un solo Señor al cual debemos obediencia, entrega completa. Ese es nuestro estilo de vida normal, de obedecer a Jesús
Si Jesús manda, nadie quien se considera cristiano, nadie quien se considera parte del cuerpo de Cristo debería o podría decir que, no, hoy sí no. Hoy obedezco a mi propio Señor que yo me he creado. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser incluso la esposa, el esposo, los hijos, cualquier cosa, cualquier persona puede sustituir a el que debería ser el único Señor, tanto del cristiano como de su iglesia. Si de verdad nos atrevemos a decir que somos nacidos de nuevo en Cristo, y todavía consideramos que algo de nuestra vida nos pertenece a nosotros, estamos equivocados. Yo no tengo nada que sea mío. Yo tengo un montón de cosas, pero nada de eso es mío. Y el día que Jesucristo me lo querrá pedir, no voy a poder decir que, no, eso sí es mío. Mi vida pertenece a Cristo. Yo fui comprado a precio de la sangre de Jesucristo. No soy nada que no pertenezca a Jesús. Un solo Señor. Un solo Señor, el que vive en este principio, es uno que ha de verdad aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si hay otros señores en tu vida, te recomiendo que te deshagas de ellos y que dejes de obedecerles. Porque hay un Señor que un día aparecerá a todo el mundo como el Señor de señores, el Rey de reyes y el juez de los vivos y de los muertos. Y si nosotros aparecemos con otros señores en nuestra vida, todos estos señores se van a eliminar, porque al fin de cuentas solo uno será el único Señor, un solo Señor. Y ahora viene una palabra que ese sí es un desafío. Dice que una sola fe. Habiendo más de 44,000 iglesias en el sentido de denominaciones, o sea que la iglesia católica es una, la iglesia metodista es otra, la bautista es otra, y etcétera. Y de estos denominaciones, ahorita hay más de 44,000 en el mundo. Y lo triste es que la mayoría de ellas están diciendo que su definición de fe y práctica de fe es la única verdadera. Yo no sé si Dios se ríe o si Dios llora por esta situación. Ahora, para mí no es problema que haya un montón de iglesias distintas. Pero la fe, dice aquí, hay una sola fe. Entonces aquí tenemos que comprender a qué se refiere esa fe. Yo pienso que aquí se refiere a la fe como uno es salvo y como uno camina como salvado. En otra palabra expresada, el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros la fe en lo que hizo Jesucristo es la que nos justifica. Somos salvos por gracia por medio de la fe, ya lo vimos en Efesios 2:8. Pero también ya habiendo nacido de nuevo, la Biblia espera de nosotros que ahora somos justos, porque según Romanos 5:19 hemos sido constituidos justos. Según 2 Corintios 5:21, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora de nosotros quienes
hemos recibido esta nueva identidad de justicia, Dios espera que vivamos en fe. El justo, el estilo de la vida del justo es que fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Porque según Hebreos 11:1, la fe es algo que requiere una base, un fundamento. Dependiendo de la traducción de Hebreos 11:1, incluso se puede traducir, como lo sugiere la Biblia de las Américas, como sustancia. La fe cristiana nunca es una fe ciega en ojalá que sea cierto, no. La fe cristiana se basa en hechos históricos que tomaron su lugar en espacio y tiempo. La resurrección de los muertos de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Pero este fundamento existe si uno lo cree o no. Pero lo que implica la resurrección de Jesucristo, de que por esta resurrección de los muertos hemos sido justificados delante de Dios, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido una nueva naturaleza, hemos recibido una nueva posición, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esos son asuntos de fe que son responsabilidad nuestra vivir creyendo estos hechos. No estamos creyendo constructos filosóficos o religiosos o teológicos, estamos creyendo hechos creados por Dios, porque la vida de Jesucristo fue una vida física, material, y dice que Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, 40 días después ascendió al cielo en un cuerpo resucitado, mas sin embargo un cuerpo material, porque vemos a Jesucristo comiendo pescado con sus discípulos al final del Evangelio de Juan. Una sola fe ¿en quién y en qué? Todo cristiano debería saber de quién es. Es bueno saber también de quiénes fuimos antes de ser cristianos. Todo cristiano debería saber qué tengo, cuál es mi posición ahora delante de Dios, cuáles son los recursos que Dios me ha dado. Todo cristiano debería tener esta fe en todo lo que Dios ha provisto, con tal de que nosotros podamos entrar a disfrutar también el cumplimiento de todas las promesas que el Nuevo Testamento nos tiene en relación al Evangelio. Una sola fe. Y no es la fe en la enseñanza de alguien, no es la fe en la teología, no es la fe en el credo de nuestra iglesia, es la fe en la persona de Jesucristo, en lo que hizo, en lo que es, en lo que era y en lo que Jesucristo será en relación a tu vida y la mía. Una sola fe. Un solo bautismo, dice. Ahora, cuánto me he peleado aquí en Alemania con los pastores luteranos, porque ellos practican el bautismo de infancia y nos acusan a nosotros porque volvemos a bautizar otra vez a personas que ya han sido bautizados. Pues ¿cuántos bautismos enseña la Biblia? Y aquí se refiere indudablemente, como está hablando en términos generales de la fe, se refiere al bautismo en agua. ¿Cuántos bautismos en agua enseña el Nuevo Testamento? Existe un solo versículo
que diga que se puede bautizar antes de que la persona crea. No encuentro ni un solo versículo explícito que diga eso. Hay unas historias implícitas donde en Hechos, por ejemplo, 16, habla de que fue bautizado la casa de, por ejemplo, Lidia. Y entonces, aquí viene de algunos teólogos la suposición de que también estaban presentes bebés, infantes y niños. Pero esa es una suposición. Porque estudiando yo en uno de mis libros, que va a salir nuevamente en alemán también ahora, sobre el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo, yo explico de que cuando uno estudia bien los pasajes en Hechos, donde está hablando de que fue bautizado la casa de por ejemplo, del carcelero no me recuerdo, en Filipos, o donde fue apedreado Pablo. Pero es una suposición, eso no es buena hermenéutica ni exégesis bíblica, porque cuando uno estudia bien estos pasajes, uno se da cuenta de que en el texto, aunque es una narración de sucesos que pasaron, hay indicaciones de que los que se bautizaron, por ejemplo, todos se alegraron de su bautismo. Ahora, si tú bautizas a un bebé de unos cuantos días, el bebé no tiene entendimiento y ni se va a alegrar por su bautismo, más bien va a llorar porque le mojaste. Hay un solo bautismo, y este bautismo en la Biblia, yo podría dar una plática entera sobre eso, pero no lo voy a hacer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, una cosa es bien clara. La fe en Jesucristo y lo que hizo por nosotros tiene que anteceder al bautismo y no al revés. Un solo bautismo. Y versículo 6 luego dice, un solo Dios y Padre de todos. Bueno, hay muchos dioses, igual como hay muchos señores. Sería lo mismo. Pero aquí dice que Dios también es nuestro Padre, que no es una nueva revelación, pero sí es una revelación muy importante, porque Dios se va acercando a los que quieren seguirle. Dios se va acercando en la Biblia más y más y más a la gente. En el Antiguo Testamento Dios es primero el Creador. Y vemos ya en el Génesis capítulo 3 de que Dios busca la cercanía con Adán y Eva, incluso después de haber pecado, porque camina por el huerto llamándolos. Pero Dios es el Creador. Viene la caída en pecado. Luego Dios se convierte poco a poco en el Dios omnipotente, en el Santo de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel. En fin, que pasan muchas cosas. Algunos lo ven como, la Biblia lo presenta, entre otras cosas, como Jehová de los ejércitos. Y todos estos títulos son títulos que algo distantes para el individuo. Pero Jesucristo viene a enfatizar un aspecto de Dios, que es la paternidad de Dios. Jesús habla de Dios el Padre. O sea que Dios se va acercando a nuestra capacidad de comprender su corazón, porque todos hemos tenido padres naturales, buenos o malos, pero todos podemos identificarnos con un padre. Con un creador ya es difícil, con
Jehová de los ejércitos es difícil, pero un papá y un padre ya es otra cosa. Jesús mismo nos muestra en su propia relación con Dios que lo llama Abba. Y luego el apóstol Pablo, tanto en Romanos 8 como en Gálatas, Pablo dice de que el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos aún más a Dios y llamar a Dios Abba, que dicen que es arameo para decir papá, aunque no es el mismo título de papá como nosotros lo usamos. Todavía sigue siendo un título de mucho honor, pero sí es un acercamiento, es una invitación a tener un grado mayor de intimidad con Dios, el Padre. Por supuesto, Dios sigue siendo también el Creador, el Omnipotente, el Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y de Abraham. Pero en el Nuevo Testamento, por medio de la obra de Jesucristo, Dios se está acercando a nosotros con tal de que nosotros todos podamos llamarle Padre. Y miren, termina diciendo en el versículo 6 aquí, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Él es el omnipresente, Él es el omnisciente, Él es todo. Estamos en Él, pero estamos rodeados por Él, pero también está en nosotros. Y lo más lindo tal vez para mí es de que Él es por todos. O sea que Él quiere que sus hijos, quienes por diferentes razones se hayan alejado de Él, se hayan apartado de la relación con Él, que como Él la quiere tener, Él es un padre que quiere que sus hijos vuelvan a casa, a pesar de todo lo horrible que hayan hecho. Pero ahora por Jesucristo el camino a la casa está abierto, la puerta está abierta otra vez. Pero sí tenemos que tomar la decisión de ir por este camino, de entrar por esta puerta, quien es Jesucristo, para volver a caer en los brazos de nuestro Papá Celestial, de nuestro Abba Padre. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el sentido de la iglesia, de que todos volvamos a reunirnos con nuestro Creador, nuestro Recreador en Cristo, nuestro Padre y el Padre de Jesucristo, quien la Biblia dice que va a celebrar las bodas del Cordero con nosotros, que somos su novia, la iglesia. Entonces, es importante, hermanos, ser parte de la iglesia y ser parte de la iglesia con una fe viva, con una fe que funcione, con una relación con el Espíritu Santo que funcione, con una relación donde guardamos el vínculo de la paz los unos con los otros. Una relación donde nos soportamos, que soportamos nuestras diferencias con tal de que no sean heresías. ¿Por qué? Porque todos queremos un día estar sentados en esta mesa en el reino de los cielos, donde nuestro Padre y Abba preside y donde nuestro Señor nos quiere tomar como esposa. No sé cómo será eso. Lo único que sí sé es que va a ser absolutamente lo mejor que hemos experimentado en toda nuestra existencia. Luchemos, como dice el apóstol Judas, luchemos por la fe que una vez nos fue revelada. Y esta fe no es muy complicada. Lo repito otra vez para terminar. Procurando
mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra ocasión. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que Dios nos ayude a volver a luchar por esta unidad. Va a agradar al corazón de nuestro Padre y va a aumentar la fuerza de la iglesia, porque si somos unidos, ninguno de nuestros enemigos nos puede superar o derrotar. La unidad es muy necesaria. Quiero terminar con un momento de oración. Siempre les agradezco comentarios, preguntas también si las hay, y también me gusta saber de dónde me están siguiendo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que tú, como lo hemos cantado al principio de esta plática, Padre, únenos con el poder de tu Santo Espíritu, para que seamos de verdad lo que tu palabra dice, lo que somos, un solo cuerpo, con un solo Señor, con una fe, con un Dios y Padre, con un Espíritu. Padre, ayúdanos a realmente invertir nuestros recursos en esta unidad de tus iglesias y de tus hermanos, de tus hijos, que son nuestros hermanos. Y te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones a todos los lugares donde me estén viendo. Amén.